Llave Álvarez es historiador y periodista y hoy nos trae un libro interesantísimo que aunque es escrito hace tiempo sigue siendo muy actual, precisamente cuando hablamos de toda la problemática del Medio Oriente y sobre todo que se inició con la caída de Saddam Hussein. El libro es Civilización de la Barbarie. Tú has sido una pasantía en la Embajada de Venezuela en Irán y de ahí hiciste la cobertura. Sí, eso fue en el 89 cuando se hizo la cobertura y trabajamos el tema mediático, cómo la mediática hacía cobertura del tema, primero de la tormenta del desierto y después Escudo del Desierto y al final la captura de Saddam Hussein. Que es la primera vez en que la televisión se implica tanto en un hecho tan importante internacional, ¿no? Eso fue un precedente mediático, por primera vez CNN hace una cobertura en vivo de una invasión o toma por asalto de una capital. Y fue un precedente extraordinario en términos comunicacionales, no en términos políticos. Y de ahí surgió una lectura que ha sido seguida por las escuelas de relaciones internacionales, que es el de Pierre Bourdieu, Pantalla Total, que es un precedente para analizar periodismo en riesgo, periodismo en situación de riesgo en cobertura inmediata. Ahora esa experiencia también sirvió no solamente para conocer Irán, sino para conocer el Medio Oriente, ¿no? Sí, lo que pasa es que para aquel entonces la gran mayoría de los periodistas no conocíamos cómo era la cultura musulmana. Una anécdota, cuando yo llegué a Irán nos recibió el PAS de la policía política muy amablemente y antes de ingresar al territorio, las damas que estaban acompañadas tuvieron que pasar en el aeropuerto, comprarse Jihad, sí, para cubrirse, sí. el velo musulmán y un chadó, que era Claro. especie de una chaqueta, y después pudimos ingresar al territorio. Fue una situación bien enriquecedora. Llegando al hotel nos pidieron el pasaporte quedó en resguardo del hotel, y esa fue una experiencia bien extraordinaria. Ahora, hoy en día también estás trabajando los temas como es epistimedia, con temas que son de actualidad a nivel periodístico, sobre todo a nivel de docencia y también de publicaciones, ¿no? ¿Qué tiene que ver este libro con el reto de los periodistas hoy? Ese es un libro de largo aliento. Epistemedia es un concepto compuesto, episte de epistemología, que es construcción de conocimiento, y media de mediática, es análisis de los medios en tiempos electorales. El texto trabaja lo que es todas las últimas elecciones en América Latina en los últimos 5 años y trabaja tres lecturas. Primero, las categorías de orden teórico-comunicativo, están muy de moda ahorita, como Espiral del Silencio, de Elizabeth Newman, Campo demoscópicos, que es la manipulación del dato cuantitativo, la teoría del rumor, que es la cortina de humo de Niklaus Luhmann, la aguja hipodérmica, repetir una mentira 1000 veces se convierte en verdad, los estereotipos de Walter Lippmann, ahorita que está muy de moda en Venezuela el tema de la psicometría y la Big Data. Son las categorías de orden teórico-comunicativo que ayudan a entender el fenómeno comunicacional en función a escenarios electorales o en función a escenarios de marketing. Ese por una parte. Y por lo otro, el texto permite, en las últimas, si me permite analizar lo que son el análisis de la lectura de los titulares de la prensa latinoamericana en función a las categorías de orden semiótico: significado, significante, significación, elementos denotativo y connotativo, para resaltar la estructura noticiosa, que esto ha cambiado por completo a partir del surgimiento de la 4.0. ¿Por qué el 4.0 cambia todo el concepto clásico del periodismo? Porque antes la estructura clásica del periodismo impreso, para redactar una noticia, tenía que tener antetítulo, título, sumario y el lib. Y eso ha cambiado por completo. Bajo el esquema del tweet son 140 caracteres y en ese espacio no se puede redactar, no hay espacio para redactar esa estructura. Esto ha cambiado por completo la comunicación. Anteriormente la comunicación era direccional, un solo emisor, un solo receptor, canal, mensaje. A partir de las redes, esto ha cambiado, ahora es la comunicación multidireccional y para eso hay varios que trabajan eso. El que emite, recibe, y el que recibe, emite. Inclusive se dice que ahora a nivel presidencial con Trump ha hecho de esta comunicación su matriz fundamental. Sí, bueno, ha marcado un precedente porque él emite los tubazos desde su propia cuenta de tweet. Ahora también vale la pena recordar que el tweet, la cuenta es fácilmente hackeable, ¿no? Aquí en Venezuela tuvimos un precedente en las últimas elecciones presidenciales. Una de las cuentas más importantes en ese momento fueron hackeadas desde Holanda. Bueno, ha cambiado también por completo el tema del tubazo, la primicia. Antes el periodista tenía que consultar las fuentes inmediatas,
Casablanca, Miraflores, en el caso de Venezuela. Ahora no, ahora el periodista revisa es la cuenta de la persona que emite juicio de valor. En este caso, que hace uso de los adjetivos o de Ahora opinión. también se multiplican los emisores de la noticia. El hecho de que cubriera la CNN, todo lo que tú decías, en la época de Saddam Hussein, hoy Al Jazeera es una visión árabe de la problemática de la región más comprensible. Claro, ha abierto el abanico de posibilidades para leer la noticia desde una lectura geopolítica. Entonces, eso también posibilita una multiplicidad de lecturas, porque no es una sola titulación. Eso democratiza también el escenario geopolítico internacional. Precisamente tú das clases de geopolítica en la Escuela de Comunicación Sí. Social de la Universidad de Santa María. ¿Por qué la geopolítica es tan importante hoy en día? Bueno, primero porque un mundo globalizado no te puedes aislar y tienes que estar al tanto de la información y la comunicación en tiempo real. Y la comunicación ahora en la 4.0 tiene una diversidad de manifestaciones que tiene que estar al día y mantenerte informado y comunicado, que son dos conceptos importantes de aclarar, en términos de inmediatez. Ahora, en el texto también critico el tema del uso abusivo de los adjetivos calificativos desde los otros géneros que no lo permite. ¿Por qué? Porque en opinión sí lo permites hacer. En opinión tú puedes hacer juicio de valor, utilizar los adjetivos calificativos. Claro. En el resto de los géneros no debería. Eso está ocurriendo con la 4.0. Finalmente, ustedes están en la Universidad de Santa María promoviendo seminarios, cursos, diplomados. ¿Cuáles en este momento? Ahorita tenemos la intención de hacer los diplomados de Producción Nacional Independiente y Locución. Ya arrancamos con la segunda corte. Vamos ahora con el de Periodismo Digital en la Fuente de Economía, Banca y Negocios. Y más adelante tenemos programado ya hacerlo de manera semipresencial, lo que son Webmaster y Community Manager. También está la demanda Está lo de internacional también allí, ¿no? Claro, está el de Relaciones Internacionales y el de Periodismo Digital en la Fuente de Política Nacional e Internacional. ¿Cómo hacen para llegar a la fuente precisamente, a la información? Bueno, ahorita tenemos el inconveniente porque las fuentes no confirman, no emiten noticias, pero existen multiplicidad de factores que te permiten estar comunicado. ¿Dónde pueden dirigirse los estudiantes para estos cursos? Bueno, la publicidad está colocada en el portal de la universidad y quiero aclarar que esta es una iniciativa de profesores del Pedagógico de Caracas, de la Universidad Bolivariana y de la misma Santa María. ¿Cuándo comenzaría? Bueno, ya está en el portal. Arrancamos cuando tengamos un mínimo de 15 estudiantes inscritos. Bueno, muchísimas gracias al profesor Yahvé Álvarez. Siempre que estamos abiertos, sobre todo a los colegas, que además de periodista es historiador y la historia ayuda mucho a comprender el mundo. Gracias. Precisamente hablando de historia, vamos a hablar ahora de toda esa herencia afroamericana y la presencia de toda esta población en el continente y los eventos internacionales. Por eso conversaremos con el profesor Francisco Tovar. La presencia africana en América Latina es muy clara, sobre todo en países como Venezuela, con grandes costas. Según el último censo, más del 50% de venezolanos tienen descendencia africana, ¿no? Afrodescendientes. Así es. Por eso con Francisco Tovar queremos conversar de este tema, que es muy internacional, porque te acaban de hacer un reconocimiento ahora a nivel internacional, ¿no? Correcto, correcto. ¿Cuál fue? Fue como uno de los 100 afrodescendientes más influyentes de menos de 40 años, de parte de la organización MIPAT 100, que es una instancia que trabaja con Naciones Unidas para monitorear el avance del diseño afrodescendiente en todo el mundo. En cada país reconocen o revisan quienes están haciendo aportes en el tema del diseño afrodescendiente y reconocen eso sobre la base de ciertos criterios que ellos establecen. De hecho, Naciones Unidas ha decretado también un periodo dedicado a los afrodescendientes. Sí, señor. El diseño afrodescendiente, que es básicamente un periodo de 10 años en los cuales los estados deben tomar medidas favorables para su población afrodescendiente. Inversiones en materia de infraestructura, en educación, en temas sociales. Eso comenzó en el año 2014 y se extenderá hasta el 2025. ¿Cómo ha sido tratado por los gobiernos el tema de los afrodescendientes en América Latina? Por ahora no es una prioridad para los gobiernos, lamentablemente. En el caso, por ejemplo, de Venezuela, se ha debido firmar un decreto presidencial que oficialice este inicio del decenio. Eso no ha ocurrido, ya hace 3 años comenzó el decenio, en el 2014, y de hecho estamos haciendo esfuerzos para que el presidente Maduro haga lo propio. Pues es un paso importantísimo para que se formalice este inicio acá en Venezuela. Se han abierto embajadas y consulados con el África subsahariana, ¿no? Indudablemente. Hay avances importantísimos en el tema diplomático. Por ejemplo, el acercamiento de Venezuela a África ha sido fundamental
en lo que han sido los logros diplomáticos, por ejemplo, en Naciones Unidas. En su momento, cuando Venezuela accedió al Consejo de Seguridad, los votos fueron esencialmente africanos, pues, con 55 países votando a favor. Hoy en día sigue ocurriendo lo mismo en sendos foros internacionales. Y en materia de promoción, de cultura, de educación, ¿qué están haciendo ustedes? Estamos trabajando con muchas instancias internacionales, estamos trabajando, por ejemplo, con movimientos en Colombia, en Estados Unidos, con la Fundación Rainbow Push, que es una instancia fundada por el reverendo Jesse Jackson, y que tiene sede en Atlanta y varios estados importantes de presencia afroamericana. La idea es promover la herencia africana como un componente que puede ser un vehículo para el desarrollo de los pueblos. Además está totalmente mezclada todo lo que es África, no solamente en lo racial, sino en lo cultural, en América Latina muy diluida, ¿no? Bueno, hay una influencia importantísima que lamentablemente no se reconoce desde el punto de vista oficial, y siempre lo decimos en cualquier lugar donde estamos invitados, que es el aporte político. Básicamente se habla de herencia africana en términos de tambor, cultura y música, folclore, sí. pero es mucho más que eso. Es una influencia política que tiene un peso importantísimo y que de hecho ha sido la base de la construcción de las repúblicas occidentales en América. Por ejemplo, en Venezuela, sin la presencia africana en los cuerpos de combatientes en su momento de la guerra de la independencia, no hubiese habido un triunfo de la causa patriota. Colombia le da mucha importancia a este tema, e inclusive hay una representación de afrodescendientes en los parlamentos. Sí que la hay, sí que la hay. La Ley 70 de Comunidades Negras de Colombia del año 93 fue uno de los primeros esfuerzos de parte de los estados latinoamericanos por reconocer una presencia importante de afrodescendientes en su sociedad. Inclusive países como Uruguay y Argentina, que tienen poca presencia africana, le han dado muchísimo reconocimiento público. Indudablemente, eso es un avance que no se puede desconocer y que celebramos también. Tenemos vínculos con nuestros compañeros activistas de Uruguay, de Chile. De ¿Qué Argentina. actividades próximas tienen acá? Acá en Venezuela, por los momentos, estamos trabajando en las comunidades, en las zonas deprimidas, en Caracas, en Petare, con campañas de sensibilización. Hemos trabajado en preescolares, en colegios públicos, en colegios privados, promoviendo lo que es el componente africano en la identidad venezolana. Más allá de eso, en septiembre estaremos en Nueva York en un evento justamente con este reconocimiento que se nos hace, que será después de la sesión general de la Asamblea de Naciones Unidas. Se ha hecho vínculos con aquellos pueblos originarios que vinieron del África, sobre todo subsahariana, y que todavía tienen presencia aquí en varias zonas del país. Sí, hay vínculos importantes. De hecho, hemos estado trabajando mucho con la embajada de Sudáfrica en Venezuela, embajadas de Gambia, que han tenido mucha sensibilidad al trabajo que estamos haciendo y que reconocen también en nuestras costas venezolanas, nuestras poblaciones afro, a sus hermanos. Hay cuentos bien interesantes de embajadores africanos que han venido a nuestras comunidades y que simplemente al ver las comunidades tan parecidas a las suyas se han puesto a llorar, se han sensibilizado y dicen, wow, esto es exactamente igual que en mi villa donde yo crecí. Y eso muestra un poco la conexión tan importante que tenemos la diáspora africana con la madre África. Ahora en Europa también hay un movimiento muy fuerte porque hay una migración muy fuerte del África, sobre todo de la zona del sur del Sahara, ¿no? Mucho. Hay un gran movimiento y esto ha generado muchas respuestas hostiles de parte probablemente de algunos gobiernos como el francés, que quizás temen algún tipo de cambio demográfico importante por estas oleadas de inmigrantes y refugiados. Pero que no solamente es por razones políticas o económicas, sino ya inclusive ambientales, ¿no? Así es, así es. La influencia africana en Europa es muy grande. Es muy importante que Europa dé el ejemplo en el sentido de practicar la inclusión y el respeto a los derechos humanos sobre la base del contexto de las reparaciones que son propias del diseño afrodescendiente. Por ejemplo, cada vez que se toca el tema de Naciones Unidas, los países del Caribe hacen causa común y exigen reparaciones sobre la base de lo que fue la conquista europea de África, la esclavitud. Entonces eso es importante también tenerlo en consideración en suelo europeo, que los países de alguna manera reconozcan que esas oleadas de inmigrantes africanos no son más que la consecuencia histórica de la expoliación de las tierras africanas en su momento. Ahora, Venezuela en ese sentido tiene una vida muy democrática, muy igualitaria, ¿no? No es un país de señalar o de discriminar, ¿no? En general no. Sin embargo, hay un problema que es importante destacar, que es la negación del racismo estructural. No es un racismo como el que se vivió en Sudáfrica, en el apartheid o en Estados Unidos en los años 60. Es distinto. Tiene que ver con la exclusión social racializada y de cómo las grandes masas de excluidos, de personas que están en situación de pobreza extrema, son afrodescendientes. Entonces, esa conexión entre pobreza y etnicidad es importante destacarla. ¿Usted tiene alguna estructura a la cual dirigirse, que quiere informarse o trabajar con ustedes? Por supuesto, tenemos una ONG recién creada que se llama Instituto de Estudios Afrodiaspóricos, IEA.
y las redes sociales son @IEAfro. Ahí tenemos el enlace de la página web, de información de lo que hemos estado haciendo y seguiremos haciendo, y estamos abiertos para cualquier tipo de colaboración. ¿El gobierno tiene alguna estructura también de apoyo? Por supuesto, el gobierno tiene instancias importantes que se han creado en estos últimos años y que vale la pena reconocer, como el Consejo Afrodescendiente, como el INCODIR, como instancias en las cuales se trabaja con las comunidades afro de forma directa, y vale la pena reconocer el trabajo que hacen desde hace muchos años. En materia de cultura está el Instituto Africano, ¿no? Un centro que es interesante visitar. El Centro de Saberes Africanos, sí, que de hecho fue una consecuencia de la cumbre que se hizo en Margarita en el año 2009, la cumbre ASA, África-Suramérica. Uno de los acuerdos que se establecieron en esa cumbre fue la creación de centros de estudios de la cultura africana. Venezuela fue muy consecuente con este acuerdo y crea el Centro de Saberes Africanos, que de verdad es un referente internacional. Muchísimas gracias a Francisco Tovar, que es uno de los dirigentes de toda esta causa afroamericana tan importante y sobre todo de los afrodescendientes que tienen que trabajar dentro de la cultura, la orientación y en función de la igualdad, que es lo importante en el mundo de hoy y que se reclama como tal. Más adelante vamos a hablar con Mario Valdés, pero con temas internacionales del momento, de lo que está pasando en la agenda diplomática mundial. Ya regresamos. Mario Valdés es profesor universitario y especialista en Derecho Penal Internacional. Por cierto, es muy permanente la afirmación suya de una Corte Penal Regional. Sí, yo sigo insistiendo en la creación del Tribunal Penal Internacional de las Américas. Distinta a la Corte Internacional de Justicia. Distinta a la Corte Internacional de Justicia y al Tribunal Internacional de la Haya. Esa, que es el penal. Que es el penal, porque lo ideal y lo fundamental sería que la región latinoamericana pueda tener un tribunal donde puedan conocerse tanto los delitos que conoce el Tribunal Penal Internacional como delitos de corrupción y narcotráfico. O sea, la Corte Penal Internacional de 1998 tiene apenas 4 delitos. Una Corte Regional podría ampliar. Los contemplados en el Estatuto de Roma. Sí. Que sea más fácil, sí, que agilice, que la economía judicial pueda funcionar. Es inconcebible, por ejemplo, que para denunciar algún funcionario que cometa algún delito internacional, entonces tenga que hacerse a través de un tribunal que queda tan lejos cuando pudiéramos hacerlo en un tribunal de la región. Pudiera ser Argentina, pudiera ser Chile, pudiera ser Venezuela, pudiera ser... Sería la misma vía un tratado internacional tipo el de Roma, pero circunscrito a los países que signatarios, ¿no? Sí, por supuesto, y donde en cada capital de país exista un fiscal especial para ese tribunal internacional, que es quien procesa las denuncias, las recoge y se las presenta al tribunal para que entonces sea el tribunal y al fiscal central que estará allí en ese tribunal con competencia para la región, que pueda procesar y enjuiciarlo. Y eso evitaría la impunidad de algunos gobiernos que no quieren juzgar a funcionarios y se les podría llevar a instancias regionales. Claro, si lo que persigue precisamente esta instancia internacional es que los delitos internacionales puedan ser castigados, donde no exista una impunidad, donde todos los funcionarios públicos y las personalidades y todo lo que tengan que ver con funciones deben entender que las constituciones de los países deben respetarse, pero que también existe un derecho penal internacional que persigue a los transgresores de la ley donde quiera que se encuentren, pero un hecho fundamental, que esos delitos no prescriben. O sea, y en cualquier momento pueden ser procesados y sancionados. Habría estados donde también muchas veces no proceden de acuerdo a los principios del derecho penal, el debido proceso, sino que agarran a alguien, lo llevan preso y lo desaparecen. Bueno, esas son las violaciones completas que hemos visto y se han visto en muchos países de la región, donde el debido proceso no se respeta, donde los códigos penales y los códigos de procedimiento se saltan, es decir, donde existe la arbitrariedad por parte de funcionarios, ya sean jueces, fiscales, policías, en fin, que cometen atrocidades, y la gente no entiende que todos esos son delitos de lesa humanidad. Porque muchas veces el poder toma a cualquiera y lo lleva preso y se evaden todos los procedimientos que deben cumplirse, se le aísla totalmente. El poder obnubila y la gente no entiende que los poderes son transitorios, que la democracia es sencillamente el arte de hoy
competir por un tiempo determinado y entender que cuando ese tiempo determinado, bueno, viene otro, y los que cometan los errores y los que cometan delitos, sencillamente que la justicia se encargue de eso. Pero no puede ser que yo me encargue de hacer justicia por mi propia mano o que cualquiera pretenda perpetuarse en el poder, porque entonces allí es donde se incurren en los graves problemas y vemos entonces cómo jóvenes políticos con futuros sencillamente se les va porque se aferran al poder y hay en Latinoamérica, para no meternos en el resto, en Latinoamérica hay muchísimos casos. Ahí está el caso, por ejemplo, de Noriega, que murió recientemente, pasó 30 años preso, el caso de Fujimori, que se está muriendo. Por ese camino van también muchos presidentes y presidentes de Latinoamérica. Entonces eso es vergonzante, porque sencillamente su futuro político lo pierden, cuando deberían cumplir lo que establecen las cartas constitucionales de sus países y darle paso a los nuevos políticos y sencillamente regresar como lo han hecho otros. Mire, aquí hay un hecho patético que yo siempre lo nombro, Daniel Ortega. Daniel Ortega perdió las elecciones con la señora Chamorro. Hubo un proceso político interesante allí. Daniel Ortega entregó el poder. Entregó el poder y convivió con Violeta Chamorro, claro. Regresó 10 años después y ahí está el presidente. Entonces, bueno, esos son ejemplos que hay que ver. En cambio, Fujimori, que quería quedarse y acabó con el Congreso, está preso. Se está muriendo en su casa, tribunal, sí. Se está muriendo en su casa y los otros. Entonces, yo creo que la política, la gente debe racionalizar la política. Por cierto, para terminar, usted escribió esta semana sobre Eva Perón. ¿A qué se refería? El caso de Eva Perón es un caso bien interesante. Isabelita Perón. Eva fue la segunda esposa de Juan Domingo Perón. Se casó 3 veces, pero bueno, la última. Hay un hecho bien interesante por lo demás, que es que Juan Domingo Perón, cuando estaba en el exilio y aquí mandaba el general Pérez Jiménez, él conoció a Isabelita Perón, que después fue presidente de Argentina, aquí en un cabaret que quedaba en la avenida Urdaneta, que se llamaba el Pasapoga, donde iba mucho, bueno, todos los de la época. Ella era una bailarina y cantante, una mujer extraordinaria, y fue jefa del gobierno. Pero por ejemplo, fíjese, la noche del golpe de Estado, el golpe de Estado, ella estaba con el general Jorge Videla, y sencillamente lo llamó y le dijo: general, usted sabe algo de un golpe, porque ya le habían rumores, usted escucha algo. Y él le dijo: ¿de dónde se le ocurre eso, mi presidente? Claro. Duerma tranquila, no esté escuchando cosas, eso son intrigas. Bueno, a medianoche, cuando ella salió hacia su casa en el helicóptero, la regresaron, le esperaron tres guardias y le dijeron: aquí hay un golpe de Estado, usted está detenida. Pasó 5 años preso y el que dirigió el golpe fue precisamente el general Jorge Videla. Le hizo exactamente lo mismo que le hizo a Augusto Pinochet a... Su ministro de la Defensa era Pinochet. Y este Allende, también, ¿no? Claro. Y este también se lo hizo Allende. O sea que los golpes de Estado no se anuncian y se dan de manera pero además imprevisto, pero el que se lo da es el que tienes al lado. ¿Entiendes? Y no el que está al frente, sí. Bueno, fíjese que Allende, por ejemplo, estaba defendiendo el Palacio de la Moneda y Allende decía a las 9 de la mañana: pobrecito Augusto, ¿dónde estará el general Pinochet? A lo mejor lo habrán matado, está preso. Y lo llamó a las 9:30 y le dijo: mire, presidente, salga de la Moneda porque voy a bombardearlo. Augusto Pinochet estaba dirigiendo el golpe. ¿Dónde podemos leer, para terminar, esa crónica? ¿Dónde están los medios? Digital, ¿no? Están los medios digitales, sí, Noticiero Digital, Infocifras ORG, Costa del Sol, en El Venezolano. Ahora me la están publicando también en el Universal de México. Bueno. Y bueno, ahí hay algunos medios internacionales, en La Hora y algunos periódicos. Bueno, muchísimas gracias a Mario Valdés. Precisamente la técnica del golpe de Estado, de Curcio Bonaparte, hoy en día con todo lo que pasó en América Latina, está al margen, pero hay que seguir estudiándola y comprendiéndola. En cualquier momento pasa cosas. Gracias, y vamos a otras noticias de escenarios internacionales.